En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la esencia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, hoy vamos con un poquito de retraso en la emisión de esta meditación, pero bueno, vamos con ello. Del Evangelio según San Juan. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, en cambio el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da libertad, seréis realmente libres. Ya sé que descendéis de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le replicaron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Una de las primeras frases que nos encontramos en el Evangelio es una de esas sentencias que el mundo contemporáneo ha tratado de tergiversar continuamente. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí llega la parte importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando estuve en Polonia, en el viaje que hicimos mi curso antes de ordenarnos de sacerdotes, impactaba mucho, aunque ya lo sabíamos que existía, cuando ves esa frase en el campo de concentración de Auschwitz: el trabajo os hará libres. Porque verdaderamente es curioso cómo se habla de la libertad justo en un campo de concentración, justo en el lugar quizás más inhóspito de la tierra y donde más odio se derramó y donde más muerte también se aplicó. ¿Por qué se trata de tergiversar esta frase, la verdad os hará libres? Porque la verdad no hace solo referencia a un concepto filosófico de la época griega, que por supuesto, sino que hace referencia a Jesucristo. Porque cuando San Juan escribe su Evangelio, ese prólogo, que es un himno cristológico precioso que tendríamos que contemplar siempre, habla así, dice: el Logos estaba en el principio junto a Dios, y el Logos era Dios. Ese Logos, que para los griegos era la razón suprema del universo, es Jesucristo, Jesucristo encarnado. Y ese Logos, esa palabra, se ha encarnado en el mundo. Esa verdad de la que hablaban los filósofos es el mismo Jesucristo. Por eso decía Benedicto XVI que lo que hace el cambio en nuestra vida no es simplemente el asumir una serie de conceptos o de ideas, sino que es ante todo encontrarse con Jesucristo verdaderamente. Por tanto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es una de las primeras tergiversaciones que más hemos visto, que el trabajo nos hace libres, que el trabajo es el que nos realiza verdaderamente, el que bueno, sobre esto podríamos hablar largo y tendido. La segunda tergiversación de esta frase se dio hace muy poquito tiempo. Bueno, yo era un niño, pero muchas veces han hecho referencia a ello profesores míos y en conferencia lo he escuchado.
que es la frase de nuestro antiguo presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: la libertad os hará verdaderos. Pero ¿cuál es el problema de invertir estos conceptos? ¿Cuál es el problema de poner el trabajo como signo de libertad? Que al final, si la libertad no hace referencia a la verdad, si la libertad no hace referencia al bien, a la belleza, la libertad deviene en libertinaje, en hacer lo que uno quiere o en hacer lo que uno puede. Entonces al final vemos como el espíritu humano no se realiza, sino que queda encasillado. Por eso vemos el intento de nuestro mundo contemporáneo de invertir estos conceptos. Bueno, esto quizás es una reflexión más filosófica, pero que quería hacerla al principio. Y luego, pues, el Señor habla de un episodio del libro del Génesis de una manera así un poco escondida. Dice: en verdad os digo que todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, en cambio el hijo se queda para siempre. El Señor está haciendo referencia al episodio de Abraham con el hijo de la promesa, que es Isaac, y el hijo de la esclava, el hijo de Agar. Evidentemente, ¿cuál es el que hereda la promesa? ¿Cuál es el que hereda esa salvación? El hijo de la promesa. Aunque el hijo de la esclava existe, no vive realmente como hijo. Es un poco como el evangelio de la parábola de los dos hijos, del padre misericordioso, del hijo pródigo, que aunque uno se queda en casa del padre, sin embargo vive distanciado del padre interiormente. Y el otro se esclaviza durante un tiempo porque se va lejos, piensa que la autonomía es la que le va a dar la felicidad, la autonomía con respecto al padre. El libertinaje también cree que es el que va a hacer que su espíritu se desarrolle, sin embargo, se da un tortazo contra la pared, nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Vivir libres en la casa del Padre, con la libertad que nos da el ser hijos amados de Dios. Y no vivir en la esclavitud del pecado. O sea, el Señor aquí lo define perfectamente. ¿Qué es el pecado? Aquello que te hace esclavo, aquello que te impide ser libre. Tantas veces vemos, sobre todo los jóvenes, con preocupación, cómo el mundo es muy seductor. Y el mundo nos dice que por vía de la sexualidad, por vía de la fiesta, por vía, ya no hago solamente referencia a estos pecados que quizás son los más seductores, por vía de la pereza, por vía de la comodidad, eso es lo que nos va a dar la felicidad auténtica. Sin embargo, descubrimos que eso lo que te hace es realmente esclavo. No te da la libertad, no te da la felicidad auténtica. Te puede dar como una cierta sensación de libertad en un principio, te puede dar cierta sensación de entusiasmo, pero te deja el corazón totalmente vacío. Y creo que sobre esto todos hemos tenido experiencia. Y finalmente, esta mañana he celebrado la misa y la traducción de la conferencia episcopal de los libros litúrgicos es distinta. Dice aquí el Señor: tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Mientras que esta Biblia de Jerusalén habla de prender, los libros litúrgicos hablan de arraigar. Mi palabra no arraiga en vosotros. Tanto un concepto como otro es muy bonito, porque mientras que el arraigar hace referencia a la raíz, el prender hace referencia al fuego de la evangelización, al fuego del amor por Cristo. Por tanto, ¿cuál es la realidad? Que aunque el Señor está tratando de infundir su fuego en los fariseos, en los judíos, estos quieren permanecer con el corazón helado, con el corazón frío, ante todas estas palabras que el Señor les está dirigiendo. Y por otro lado, que tampoco quieren que arraigue esta palabra. La palabra está siendo sembrada, como aquella parábola que el Señor cuenta del sembrador que se la sembrar. El Señor está sembrando, pero esta palabra está cayendo al borde del camino, se la están llevando los pájaros, o está cayendo en terreno pedregoso porque no tienen raíz, o incluso están cayendo entre abrojos, entre espinas, que quizás es más el problema de los fariseos, que su maldad, su doblez, no deja que la palabra empiece a crecer. Y poco más, simplemente hacer referencia aquí a esta última frase que dice el Señor: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Hay una doble paternidad aquí, o elegimos como padre a Dios, o elegimos como padre al demonio. Evidentemente, elegir como padre al demonio hay que entenderlo dentro del contexto de San Juan y dentro de las cartas que también dirige el apóstol a las comunidades cristianas. Pero esto es muy claro, tenemos que acoger la palabra que el Señor nos dirige en esta mañana para ser verdaderamente libres y no pensar que el trabajo, no pensar que las ocupaciones, que el éxito, que la consecución de los placeres de este mundo nos va a dar la libertad, porque es lo que en realidad nos hace esclavos.
Nada más, que paséis un feliz día y disculpad el retraso para subir la meditación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.